Bien, amigos, damos inicio ya a esta hora, hoy más temprano que en otras oportunidades, porque nuestro amigo Antonio de la Cruz tiene em, una misión pues especial que tiene que llevar a cabo a la hora justamente que tenemos este programa, que es al mediodía del este en los Estados Unidos, 1 p.m. en Venezuela. Lo estamos haciendo a partir de las 9 de la mañana. Agradecemos pues realmente que su presencia y su participación y su eh, que siempre aquí en nuestro live podcast. Hoy importante porque tenemos un tema ya con lo que es la asunción de Trump en el poder. En breve, pues ya vamos a Antonio de la Cruz, que se va a unir con nosotros en pocos momentos. Vamos a estar ya preparando, ¿no? Porque vamos a tratar de hacerlo cumpliendo con ustedes con lo que sería, pues, mmm, el factor Trump en el tema venezolano, ¿no? Bueno, pasó el 10 de enero, hicimos un trabajo sobre esto, un análisis, y lo que podemos decir hasta este momento es que lo dijo, las palabras de María Corina Machado creo que son contundentes en este sentido, sobre la toma, el golpe de Maduro. Dijo, esto es un golpe de Estado. Dijo que este régimen se quedó reducido a una cúpula militar, un grupúsculo de corruptos que está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados. Dice que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos ya negaron la legitimidad de la investidura de Maduro. Nicolás Maduro celebró una ceremonia de investidura presidencial ilegítima en Venezuela, en un intento desesperado por tomar el poder. Eso fue lo que expresó el secretario de Estados Unidos, Antonio Blinken, que sobre este tema, justamente Antonio de la Cruz, en su último artículo, ha señalado, bueno, justamente que Maduro, Biden y el juego que solo benefició a la dictadura, haciéndole una fuerte crítica a lo que ha sido estos 4 años de negociaciones entre el tema del gobierno de Estados Unidos y la dictadura de Maduro. ¿Cómo será este otro capítulo, este nuevo capítulo que comienza el lunes? Bueno, de eso vamos a estar hablando con Antonio de la Cruz, que ya lo tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy buenos días, damas. Un gran placer. Bueno, lo adelantamos porque tengo hoy un compromiso a las 11 en el Milken Institute Es donde a va las a 12, hablar, a las 11, ok, ok. pero de aquí a la casa, vos sabés, tengo que caminar, llegar antes, hay Coger el seguridad. metro. Exacto. Entonces, disculpen que lo hagamos hecho desmadrugar, pero siempre cumplimos con nuestra palabra. Disculpa, voy a hacer una pregunta sobre ese tema. ¿Es un foro que va a llevar a cabo el presidente argentino? Es un foro en la que él va a participar y va a estar el grupo de algunos presidentes latinoamericanos. Importante eso. ¿Tú crees que vaya a estar el mundo allí? No tengo confirmación de eso. Mira, ¿cómo estás viendo tú el factor Trump en lo que tiene que ver con los países en América Latina? Yo creo que quien lleva la batuta en cuanto a las relaciones es justamente Javier Milei, o lo va a llevar Javier Milei, que, bueno, está lanzado a convertirse en un polo de desarrollo en América Latina. En estos momentos tiene el testigo, la batuta, ¿no? Y uno de sus puntos también tiene que ser para Milei el tema venezolano, desde Trump y desde los países de la Unión Europea. ¿Cómo verás tú la situación en el país, toda vez que desde el 10 tomó posesión justamente Maduro? Se esperaban 2 investiduras presidenciales, pero la que se impuso fue la de la dictadura. ¿Cómo estás viendo tú este factor bajo la eventual administración, la segunda, en su caso, de Donald Trump? Aquí en la ciudad de Washington, a Donald Trump se le considera que es un hombre impredecible en términos de las decisiones que toma. Es un hombre que actúa por su propia forma de cómo él ve el mundo en términos de las negociaciones y su intuición. Al ser un hombre de negocio,
es un hombre que maneja mucho todas las decisiones en términos de cómo él considera que puede esperar un resultado. En ese sentido, él ha definido una agenda que es América primero y todo va a pasar de acuerdo a esos intereses que él ha manifestado en ese orden de ideas. Entonces, ¿qué ocurre? Él maneja ahí básicamente varios ejes importantes como es la migración, el proteccionismo de la economía estadounidense para poder crecer en las industrias, ¿verdad?, propias estadounidenses, la parte de que él hasta ahora siempre ha sostenido de que en su primer mandato no hubo guerras, por lo tanto es un hombre que no va a iniciar guerras en el mundo, si partimos de ahí, ¿verdad? Él cree en la parte fiscal de reducir los gastos en términos de los impuestos, reducción de impuestos para fortalecer a los sector privado y poder traer la inversión nuevamente a Estados Unidos, y cree en la que este país va a crecer y a ser una referencia a nivel mundial. Y en ese sentido, entonces, tenemos que ver las agendas en América Latina. En América Latina, el Trump va a prestar atención en aquellos países donde las empresas y las industrias estadounidenses van a tener una gran oportunidad y van a ser aliados en este sentido. Se me olvidó nombrar que el otro eje que él tiene es contra China. O sea, él entiende que China es su gran competencia y por lo tanto es su gran enemigo. Y en ese sentido, él va a... ¿Ve como enemigo a los chinos o lo ve como una competencia? O sea, Porque me está diciendo que desde es el un punto de vista empresario. como hombre de negocio lo ve como competencia, pero al ser competencia es, es algo de que yo tengo que evitar, de que me esté tomando el mercado, si lo queremos ver desde el punto de vista de un hombre de negocio. Entonces, en ese sentido, él va a parar la penetración china en términos de su competencia para él poder crecer más y establecer las industrias estadounidenses en una posición mucho mejor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, como lo señalaste tú, un Milei que viene haciendo unas reformas en Argentina que le está permitiendo crecer y cada vez va avanzando, derrotando también la inflación. Entonces va consolidando el modelo libertario en su país y eso definitivamente va a ayudar a alinear su agenda con el presidente Trump, a quien quiere respeto y por lo tanto está en la ciudad desde el día de ayer y ha estado en varios actos. Es una de las referencias definitivamente. En ese sentido, Milei también anda buscando cómo volver a traer capitales a Argentina. Entonces, podríamos estar viendo una alianza para ganar en términos de aprovechar todo el potencial que tiene Argentina en términos de recursos, ¿verdad? Y cómo Estados Unidos podría entrar y lograr desarrollar conjuntamente en el sector privado la parte de estos recursos. Entonces, Colombia siempre ha sido un aliado natural de Estados Unidos. O sea, lo que ocurre es que con Petro en la presidencia no va a ser tan cercano en ese sentido. O sea, van a haber diferencias porque Petro apuesta al control del impacto ambiental y ahí asoma otro eje de la agenda América Primero, que es desarrollar todas sus capacidades energéticas dentro de Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que van a volver a abrirse los grifos de petróleo para poder surtir el mercado. Aunque Estados Unidos está produciendo hoy más de 13 millones de barriles día, la meta de Trump es seguir aumentando esas capacidades para no depender de ese recurso a nivel mundial. Y ahí sí tiene un impacto hacia Venezuela, porque hasta ahora Estados Unidos, en la administración anterior de Biden, venía sosteniendo que era importante que en Venezuela se aumentara la producción petrolera por la invasión de Rusia a Ucrania que había causado el incremento del precio del barril de petróleo. Y eso pensó esa administración, un planteamiento que hoy se ve que fue equivocado, porque lo que le ha permitido es obtener recursos al régimen de Maduro en términos de exportaciones petroleras. Si
si la producción petrolera de Venezuela cerró en 850.000 barriles día, de eso el 25%, ¿verdad? Es es de Chevron, y el aumento de esa producción que cerró el año anterior en unos 700.000, o sea, esos 100.000, 150.000 barriles que ha incrementado la producción venezolana, el 80-90% se debe a Chevron. Y ahí sí hay un eje o una acción en la que puede influenciar estados, la administración nueva, que considera que no va a depender de esos recursos energéticos de Venezuela. ¿Cómo crees tú que vaya a ser la relación entre Trump y Chevron en el caso venezolano? Toda vez que, como lo ha dicho la propia representante María Elvira Salazar, y tú en diferentes espacios que has tenido, prácticamente es el ente que a nivel financiero está sosteniendo esta dictadura o ayuda a sostener esta dictadura, ¿no? Con el pago de aranceles e impuestos. Son más de 300 millones de dólares. Chevron en este momento tiene una situación de un sector dentro del Partido Republicano, Rick Scott, María Elvira Salazar, Marco Rubio, que han señalado que los recursos que genera por las exportaciones petroleras entran a la caja del régimen de Maduro, que permite la represión y la corrupción dentro de ese régimen. Por lo tanto, para ellos es uno de los puntos donde consideran que deben atacar para aislar a Maduro y para debilitar su coalición que lo soporta, limitar esos recursos que ingresan por ahí. Sin embargo, hay otro sector dentro de ese partido republicano que, como dentro de la agenda de Trump está la migración, ¿verdad? Como un tema a atender y a no permitir que indocumentados estén en el país, entonces plantean de que se puede llegar a un acuerdo con Maduro para intercambiar y para enviar, expulsar a esos indocumentados. Entonces, estas dos agendas están hoy dentro del Partido Republicano. Por ahora, en estos días, la de bloquear los recursos que recibe Maduro ha tenido mucho impulso en los términos, en los medios de comunicación. ¿Okay? Lo vimos con María Elvira Salazar, lo vimos con la declaración del senador Rubio ante en el Congreso para su nombramiento como secretario de Estado, y lo hemos escuchado de Rick Scott. Entonces, esos que hoy están en esta posición van a tener que ver cómo convencer al presidente Trump que esa es la mejor decisión para poder tener en el continente o en Venezuela una democracia que permita estabilizar, porque Venezuela o el régimen de Maduro es percibido hoy también y como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, como un régimen narcotraficante. Entonces, y de hecho por eso le suben los precios para recompensa de Maduro y Diosdado Cabello y de Padrino López, que aparece en esa lista por primera vez. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Trump, como es un hombre impredecible, va a tener que tomar esas decisiones después de resolver la agenda que se ha ido planteando en el Medio Oriente, Ucrania, Rusia, China, Taiwán. Entonces va a tener que mostrar cómo está viendo el régimen de Maduro. Allí hay muchos actores, ¿verdad?, que Trump ha nombrado, como Mauricio Clavel Caroni, como Mike Waltz, que va a ser su asesor de seguridad nacional, que conocen muy bien a Venezuela y que podrían tener una opinión y suministrarse al presidente para que tome la mejor decisión. Pero en base a lo que estás diciendo, fíjate que hoy es un día muy importante porque de alguna u otra manera pues hay disposición hacia la paz. Por ejemplo, hoy ya se está llevando a cabo un proceso de paz en el Medio Oriente, en Gaza específicamente, ¿no?
Y esto es preámbulo de lo que va a ser esta toma de esta nueva administración de Trump a partir del lunes. Fíjate que estás señalando esto ya con respecto a que se están tratando de evitar los conflictos tanto en China con Taiwán como en Rusia con Ucrania. Y eso va a ser un papel fundamental. Pero fíjate que dentro de algunos aspectos también es importante en cuanto a Venezuela, para Estados Unidos, que es materia primordial en su gobierno, bueno, ha dicho que uno de los elementos más importantes es que Trump ha señalado que Maduro es un régimen narcoterrorista que amenaza la estabilidad hemisférica. Ha sido abierto con respecto a eso. Lo que también es cierto es que en ningún momento Trump ha señalado que tenga interés en un conflicto bélico en el norte de América del Sur. Es totalmente falso, a pesar de todos los videos que han salido y de el manejo de algunos influencers con respecto a este tema, que Trump haya prometido una posible invasión militar para derrocar a Maduro. Esa no va a ser la vía, lo ha dicho Blinken, y no creo que se le haya escuchado nada parecido a quien va a ser su nuevo jefe del Departamento de Estado. Esta afirmación es completamente falsa, y los relatos sobre una posible intervención militar estadounidense en Venezuela pues han circulado en redes sociales. Esto no va a ser así, y quisiera saber cómo estás viendo tú la posición como hombre de negocios que en este caso tendrá Trump para frenar y para, de alguna u otra manera, si va a existir la fórmula para presionar a Maduro para una salida del poder. Muy interesante esa pregunta, Damaso, porque nos pone a pensar un poco la manera como Trump podría resolver esta crisis. Entonces, como hombre de negocios, porque no es un hombre de Estado, ¿ok? Porque hay dos diferencias básicas ahí. Un hombre de Estado piensa por el bien común. Un hombre de negocio piensa en su beneficio, en su máxima utilidad, ¿verdad? En su máximo retorno, si lo queremos ver, sobre la inversión. Entonces, si lo vemos por ahí, por el máximo retorno a la inversión, ¿verdad? Y viendo la inversión un recurso que él pueda utilizar, como la premisa que tú estableciste de la invasión es poco probable, porque allí habría derramamiento de sangre, y aunque sea un estadounidense que caiga, ¿verdad? Ya ahí tiene la mancha de ese récord que él se jacta tanto, de que en su primera administración no hubo guerras que estuvieran involucrados los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le queda? Le queda la máxima presión nuevamente, ¿verdad? En términos de buscar cómo el régimen de Maduro se le reducen todos los recursos económicos que recibe, y ahí lo tiene que hacer de forma coordinada, como lo hicieron hace 2 semanas Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, para evitar que el régimen de Maduro busque algunas salidas y poder esquivar la misma presión que tuvo en la primera administración Trump, que pudo a través de la Unión Europea no conseguir el mismo nivel de sanciones, y allí buscar una manera de evitar las sanciones estadounidenses. Entonces yo creo que aquí primero una máxima presión para poder reducir, y ahí entonces tendría que ser volver a la sanción que está vigente, que es una orden ejecutiva que él emitió, que no se pueden hacer negocios con PDVSA. Y allí fue cuando todos se fueron de Venezuela, hasta Rosneft, la rusa, Rosneft. Entonces, allí podría él empezar y mostrar a ese grupo que sostiene a Maduro, ¿verdad? Esa coalición en la que dicen vamos a tener una crisis económica muy fuerte. Segundo, la parte de él tiene, para él es sumamente importante la migración, que tenga que ser legal, que no pueda ser ilegal. Entonces, allí él va a tener que coordinar con México y con el mismo Panamá, a pesar del incidente que tiene con el canal, de evitar
que esas migraciones venezolanas, porque la arma que usa Maduro para poder mostrar que hay una situación en la que no toleran los otros países porque no tienen las capacidades de sostener esa migración tan alta, va a tener que coordinar esfuerzos para ver cómo esa migración no sigue saliendo en Venezuela ante una situación en la que va a apretar la estabilidad económica del régimen de Maduro. Y sabemos que al estar Maduro en el poder, que es la causa principal de esa migración, es, ¿verdad?, una situación en la que los venezolanos dicen, me voy de este país para buscar un mejor futuro. Allí entonces tiene que verse viable el proyecto o la presidencia del Mundo González Urrutia. El Mundo González Urrutia tiene que verse como un proyecto que en muy corto plazo puede estar tomando las riendas del país para que esa migración deje de salir de Venezuela y vengan capitales hacia el país y venga todo el programa de Venezuela Tierra de Gracia, que es un programa planteado como el programa de político y económico y social para Venezuela por parte de la plataforma unitaria. Entonces, yo creo que allí también tiene que actuar. Y además, si no vemos a Trump, sino que lo ponemos también en términos de legislativo, recordemos que Reed Scott, quien es un aliado fundamental para la causa de la libertad en Venezuela, ha manifestado que él tiene el proyecto Stop Maduro, que aumenta el precio de la captura de Maduro a $100 millones. Entonces, allí no hay una intervención por parte de los Estados Unidos, porque lo que se convierte la captura de Maduro en un negocio donde los grupos mercenarios, los grupos que buscan ese tipo de actividad, pueden irlo a buscar para traerlo a la justicia de los Estados Unidos. Es y cierto. esas acciones, disculpa, Antonio, y esas acciones no involucrarían el Estado norteamericano. Porque no es una acción iniciada, no es una acción accionada o iniciada por los Estados Unidos como política de Estado. Es una acción de un grupo privado que busca, y no tiene que ser estadounidense, pueden ser grupos internacionales, o sea, no, inclusive se ha hablado de pueden grupos, ser ingleses que hayan peleado no, y en se habla también Afganistán. de grupos de elementos que han sido Mossad, o sea, que son Mossad. Es Mossad, es Fuerzas Especiales del Reino Unido, que también hay grupos así, ¿okay? Franceses también pueden ser. O sea, por eso digo, se vuelve un negocio en ese sentido. Un negocio para los cazarrecompensas. Sí, para los cazarrecompensas, exacto. Entonces, en ese sentido, creo que es otra solución que podría generar una salida no deseada. No es que nosotros estamos deseados, estamos hablando de las alternativas que están planteadas sobre la mesa, de los escenarios que puedan suceder ante esa búsqueda de restablecer la libertad y la democracia en Venezuela, en una administración Trump. Y eso está planteado por todos lados. ¿Por qué? Porque con lo que se publicó, que no se le ha dado tanto publicidad o no ha salido tanto en las redes, que es que Maduro firmó un acuerdo con la FARC, cuando la FARC era un grupo terrorista, ¿verdad? A cambio de dinero recibían armas la FARC o de drogas. Entonces eso pone a Maduro en una situación muy difícil en términos de una posible salida negociada, porque en términos de él está en una condición en la que lo que va a ocurrir es que lo que la justicia estadounidense va a querer es que venga a este país y sea juzgado por esas causas en las que, según lo que yo he recibido aquí de información, han sido ratificadas y confirmadas por dos personas anteriores, que puede ser Cliver Alcalá Cordones, que ya está condenado, y el mismo Pollo Carvajal, que está siendo juzgado por otras causas aquí en Estados Unidos. Para reafirmar esto, te quisiera agregar, si me lo permites, que los informes que están saliendo se están haciendo públicos, y no solamente está ese informe con relación a la compra, a la venta, compra-venta de armas por parte de la FARC,
y el uso de esas armas en todo lo que ha sido la represión en Venezuela, sino también el tema de invadir Estados Unidos con la cocaína. Y entonces, en eventuales pues, operativos que ellos han mantenido con la FARC. De hecho, por menos de lo que ha hecho Maduro en cuanto a ese delito de inundar de droga a Estados Unidos, por menos de eso fue que tomaron a Manuel Noriega en Panamá. Quería hacerte una observación o que nos adelantaras algo porque tú estás en Washington, hoy también está en Washington Edmundo González. ¿Cuál crees tú que va a ser el papel fundamental? ¿Cuál debería ser el logro que se espera de Edmundo González? Es invitado de Rick Scott a la toma de posición de Trump. ¿Tú crees que pueda llevarse a cabo, digamos, algún encuentro entre el presidente ya en el poder, Trump, y el presidente electo constitucionalmente de Venezuela? El tiempo está asumiendo el lunes el presidente Trump la presidencia, la 47, ¿no? de los Estados Unidos. En ese sentido, sus agendas ya están programadas después del lunes, o sea, va a tener una agenda muy ocupada. Yo creo que el encontrarse una bilateral con Trump no es lo más fácil en este momento. Aquí lo importante es que Rick Scott, que fue el candidato de Trump para ocupar, ¿verdad?, la presidencia de la mayoría de la Cámara del Senado, es el champion, el que apoya esa causa y ha asumido la responsabilidad de que en Venezuela vuelva a ser libre y democrática. Y con él es donde debe establecerse los mecanismos de coordinación importantes de la agenda que se quiere para Venezuela, para lograr ese objetivo. O sea, yo creo que aquí el logro, porque Rick Scott le habla al oído del presidente. Y eso es muy importante en Trump, poder tener ese acceso. Y entonces, el coordinar toda la agenda por la libertad y la democracia en Venezuela con Rick Scott y con María Elena Salazar, que podría hacerlo también, ¿verdad? Con ellos dos, porque María Elena va a ser María Elvira, ¿no? María Elvira, yo siempre digo María Elena. María Elvira va a ser la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Y eso es sumamente importante también. Entonces, si se coordina con estos actores, que son los que van a motorizar esa agenda dentro de los Estados Unidos, es un golazo, es un gran logro. Yo no me enfocaría tanto en Trump en este momento, porque él va a tener una agenda muy llena. Apenas está terminándose el acuerdo en el Medio Oriente y él va a entrarle de una vez al acuerdo de paz con Ucrania. Entonces, no va a apartar en ese momento un tiempo porque va a estar muy focalizado y está que quiere dar un resultado inmediato con respecto a los inmigrantes ilegales. O sea, está también muy ahí. Él quiere mostrar algunos logros en muy rápido, muy corto plazo. Entonces, es mucho más impactante y con mucho más logro. El que Rick Scott lo haya invitado es importantísimo, ¿verdad? Eso es una situación porque quieren desmeritar eso. No, es muy importante que haya sido invitado porque va a ser el champion de la causa venezolana dentro del gobierno de Trump. Y allí, entonces, empiezan a coordinar todo esto que hemos estado hablando para poder conseguir la libertad y la democracia en Venezuela. Mira, Antonio, ya vamos finalizando porque estamos haciendo una entrevista veloz, ¿no? Bueno, no es una entrevista, la conversación que sostenemos con todos los domingos con Antonio de la Cruz. Mira, hablaste del tema de la deportación. ¿Tú no crees que Maduro podría usar la negativa a aceptar deportados como una herramienta política, como lo usa? Él utiliza mucho los secuestros de extranjeros como moneda de canje, ¿no? Y también podría utilizar tratar de bloquear el tema de la deportación. Recuerda que inclusive Trump le ha dado durísimo o ha apoyado una ley en los Estados Unidos de deportaciones producto lamentablemente de
elementos que han entrado en Estados Unidos, en este caso de un venezolano, que asesinó a una estudiante de enfermería en Georgia, ¿no? El nombre de esa víctima es parte en este momento de una ley para deportados. ¿Tú crees que Maduro, para tratar de negociar, convierta esta negativa a aceptar deportados como una herramienta política? También porque Estados Unidos debe enfrentar una gran cantidad de obstáculos legales, humanitarios, para deportar venezolanos sin violar los derechos humanos. Es cierto, yo creo que Maduro lo que va a hacer es que en el primer avión que los Estados Unidos envíen a Venezuela no va a poner ninguna resistencia, va a querer mostrar que él está extendiéndole la mano al nuevo gobierno de Trump. Y aquí es donde es la importancia de tener aliados como Reed Scott, María Elvira Salazar, Marco Rubio, porque ellos pueden decir, lo está haciendo, pero no podemos caer en su trampa, como lo hizo con la administración anterior, donde iba a las reuniones en Qatar, en Milano, y acordaba cosas o llegaba a puntos de acuerdo con la administración Biden que nunca respetó. Entonces yo creo, porque hasta ahora el comportamiento de Maduro ha sido de traicionar los acuerdos. Entonces yo creo que esa voluntad que va a mostrar, y estoy seguro si eso ocurre en un escenario antes de que salga del poder, va a querer mostrar eso, de que él está dispuesto a colaborar con esa política de Trump. Y eso hay que hacerlo ver que es otra vez una estrategia para ganar tiempo y ver si se puede consolidar en Miraflores. Entonces, estoy de acuerdo contigo, él lo va a aceptar porque no lo va a enfrentar de primera, porque sabe que puede obtener consecuencias mucho más graves. Bueno, mira, vamos a leer algunas de las inquietudes que nos está dejando la gente. A ver, tenemos ahí Delgado 2012. Dice, ¿será que Damaso apoya la normalización del país? Yo con mis dudas. Bueno, te quedarás con tus dudas porque nuestro papel es, en esta conversación y en todas las que sostenemos con respecto a la situación del país, a ver todos los escenarios posibles. Y no somos fans, no tenemos la bandera de ninguna narrativa, estamos ahondando en todo tipo de información, y entre mejor información podamos sacar mejor. Mira, también otra, ¿por qué Damaso Jiménez siempre defiende la posición de que Trump no sacaría al dictador? No estamos acá, defendiendo ninguna posición, estamos viendo ver cuáles son las verdaderas posibilidades que tenemos en este momento, porque Trump no, a veces la gente quiere escuchar lo que son sus deseos. Y realmente Trump en ningún momento ha hablado de invasión. Le hicimos énfasis en algunos videos que están en las redes sociales y no es el punto en este momento. Así que bueno, es nuestro papel. Me está criticando la actitud como periodista, pero mi actitud como periodista es darle el mayor cúmulo de informaciones a todos ustedes. A ver si tenemos otra, un poco más interesante, de inquietudes aquí. Y bueno, aquí tenemos... te están felicitando por por el análisis que estás llevando a cabo, y bueno, no tenemos ningún otro. Así que bueno, muchísimas gracias, Antonio. Un gran No sé placer, si tienes algo para despedirte ya. De lo que va a ser esta reunión, que bueno, yo te mantendré informado, y si tengo alguna oportunidad de informarte algo, porque lo saquemos por USA.org. Mira, vamos a estar pendientes de lo que ocurra, por supuesto. Por supuesto, estamos pendientes y sabemos que el próximo domingo volvemos a nuestro horario normal a las 11 de... No, 12 del mediodía, hora del este, 1 p.m. en Venezuela. Un gran abrazo. Feliz domingo. Un gran abrazo también a toda la gente que estuvo con nosotros y que va a seguir esto, por supuesto, a través de @Damaso Jiménez en Instagram y Ande la Cruz Piso por Instagram también, y nuestros canales de YouTube, y por supuesto por aquí, por la website que siempre les informa al respecto, que es venezuelausa.org. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer, Damaso. Saludos.